La importancia de los toros en el hato. En la industria de la carne, el futuro está basado en la habilidad de identificar toros con genética superior y utilizarlos sabiamente en la producción de ganado comercial. La selección del toro cumple con la visión de producir animales rentables y que cumplan con las demandas de los consumidores de carne. La raza debe ser seleccionada tomando en cuenta el mercado y las ventajas que ofrece la raza. La evaluación de los animales de la raza seleccionada será en el aspecto de la capacidad para transmitir genes a su descendencia, porque tanto énfasis en los toros, un toro es capaz de producir de 20 a 40 terneros por año, una vaca produce el 50% de esta cantidad en toda su vida productiva, el mejoramiento genético del hato viene a través de los toros. Por esta razón, el toro tiene un estimado del 80% del mejoramiento del hato. ¿Qué observar a la hora de elegir un toro? Lo primero que debe responderse es, ¿qué quiero que haga mi toro, además de servir a las hembras? Primero, debemos analizar el mercado para ver qué toro será más rentable, luego analizar el hato de madres para determinar cambios e incorporaciones genéticas se deben realizar para producir los animales deseados. Determinación de puntos fuertes y débiles de mi hato. Para este punto, es vital el registro de datos, conocer con exactitud pesos de destetes, duración de periodos, entre partos entre otros. En resumen, una balanza, papel y lápiz son necesarios para llevar buenos registros que son indispensables para obtener rentabilidad en la actividad ganadera. Registros de performance, estos se refieren a pesos individuales durante cada etapa de la vida del animal. Peso al nacimiento, destete, ganancia de peso diario, espesor de grasa entre otros. Hay que recalcar que las diferencias esperadas de progenie son distintas a los registros performances. La diferencia de progenie esperadas son muy exactas para predecir la habilidad de transmitir de los animales como progenitores. En conclusión, las diferencias esperadas de progenie que se deben trabajar son pesos al nacimiento, al destete y ganancia de peso por año. Peso al destete, este aspecto es una contribución indirecta de los toros a través de sus hijas a sus nietos. Pesos de las hijas, maduras y altura, es la diferencia en la habilidad de transmitir para tamaño de las hijas maduras expresados en libras o pulgadas. Circunferencia escrotal, expresada en centímetros, ya que está relacionada con la fertilidad de toros y edad de pubertad en las hembras. Para marmoleo. Área de ojo de bife. Espesor de grasa. Porcentaje de producto de menudeo.